¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en este episodio de Mundo Cripto, nuestro 12º episodio de este espacio sobre el mundo blockchain. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Estimado Rodrigo, como siempre un gusto tenerte en este episodio más de Mundo Cripto. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues es una semana que comenzó pues con números rojos y comenzó con una corrección de mercado por las noticias que se fueron generando a nivel internacional. Platícanos. Sí, mi estimado Brian, fíjate que fue una semana que empezó movida, o sea, el fin de semana China, o sea, nosotros estábamos todavía el domingo cuando China se empieza a mover y realmente fue un golpe muy duro, mi estimado, porque hace unas restricciones, que ahora les voy a platicar más a fondo, que hace que el precio del Bitcoin caiga hasta los $29,000. Y esto pues generó mucho pánico y miedo en los inversionistas, sobre todo en aquellos que se dedican al análisis técnico, porque se dio una figura que le llaman el cruce de la muerte, en el cual tu promedio móvil de 50 días, de los últimos 50 días de operación, cruzó, o sea, estuvo por debajo del promedio móvil de 200 días, estimado. Entonces, en la teoría del análisis técnico dice que cuando esto pasa, es una señal de bajista, o sea, que el mercado va a empezar a la baja. Entonces, esto generó mucho miedo, mucha incertidumbre entre los inversionistas y hizo que hubiera más ventas. Sin embargo, pues llegó a los $29,000, ahí el soporte importante estaba sobre los 29,400, un poquito más, pero rebota y regresa hasta los 36,000 y ha estado moviéndose entre 30 y 36,000. Fue un susto, y lo hemos dicho, entonces se va a estar manteniendo ahí en los 30, 35,000, entonces no vemos que por ahí se mueva mucho, pero fue una señal técnica dura y que empezó mucha discusión en los grupos para ver qué pasaba, qué se iba a hacer y demás, estimado. Y todo esto se da porque China hace unas declaraciones de prohibición a los bancos y plataformas de pago del país para realizar transacciones y con criptomonedas. Aquí pues sabemos que los bancos no juegan, ¿no? Lo que hemos dicho aquí, que a veces China decide y demás, pero al final los bancos no están participando, no hacen en nada de eso. Sin embargo, pues ya que las plataformas de pago, que es algo que en China se empezaba a adoptar, que sí se está adoptando un poco, se daba, y que ahora ya no, estimo, bueno, que se los prohíben un poco, pues sí genera más incertidumbre, porque ahora sí ya era algo que China es de los países que más tenía adoptado las criptomonedas como medios de pago, no muy popular, pero al final es el que más, y que ceder esto, estimado, pues sí, realmente sí es un golpe fuerte para el uso de la criptomoneda. Además de que hicieron un apagón hacia los mineros, China concentraba aproximadamente el 65% de los mineros de Bitcoin en el mundo y les estuvo bajando la luz y los estuvo prohibiendo y demás, que no puedan hacer eso y demás. Y entonces se da un golpe más o menos al 90% de los mineros del país, siendo que tienen un 65% de la minería total. Entonces estamos hablando que prácticamente le está golpeando al 60% de los mineros de Bitcoin en el mundo. Entonces esto fue lo que generó cierta incertidumbre en el mundo del Bitcoin, en el precio, haciendo que bajara, estimado, estrepitosamente. Sí, fue un momento complicado el inicio de la semana, principalmente porque se especuló mucho referente al precio de hasta cuánto puede llegar. El miedo se apoderó de los mercados, más porque la tendencia del Bitcoin ha estado golpeada por estas noticias durante las últimas semanas, y esta fue una yo creo que de las más duras, porque prácticamente China está pues sacando su poder político para poder tener un control sobre este sector, y que China pueda hacerlo sumamente sin problema. En este caso, bloquear a los mineros de Bitcoin, prohibirles que lo usen. Pareciera que China aprovechó el momento del Bitcoin en cuanto a cómo otros países de Occidente lo estaban tomando como una opción a lo mejor de especulación, o que estaban buscando sacar provecho en su momento, dejando que China fuera un espacio para ellos. Pero ahora con que seguramente
estarás de acuerdo conmigo, estimado, ellos están buscando hacer su propia moneda digital. Saben que esa es una forma de aún tener el control y aún mayor control pues de los ciudadanos y de las personas que visiten el país, y creo que va encaminado a eso, porque el Bitcoin como tal no es posible rastrearlo, y que ellos tengan su propia moneda ahora en digital, que suena sumamente moderno, suena sumamente innovador y sumamente accesible, pero la realidad es que detrás de todo esto seguramente está el control ahora sobre el dinero de las personas, porque sabrán ahora, el gobierno chino va a poder saber en qué se gasta la gente su dinero, y así como las empresas privadas utilizan los datos de la gente, pues imaginemos ahora cómo lo puede utilizar un gobierno. Así es, estimado, como perfectamente lo comentas, yo creo que efectivamente lo que está haciendo China es no renunciar a la tecnología blockchain, y más que ya la tiene adoptada hasta cierto punto ahí dentro del país, pero no quiere esa parte de la libertad, de que la gente pueda hacer con el dinero lo que quiera y demás, sino lo que les está poniendo son restricciones para que justamente al final la moneda que adopten sea justamente la del propio país, y como dices, va a poder tener toda la información, como muchas páginas la tienen, de todo lo que hacen, todo lo que gastan, todo lo demás. Entonces creo que China está presionando por ese lado, estimado. Y creo que lo que quiere el gobierno chino es seguir controlando la emisión de dinero, y todavía mejor, porque va a poder tener registro de todos los gastos del país, estimado. Sí, es una intención muy clara. La prohibición de los mineros en China está dejando claro las intenciones del gobierno, de qué es lo que ellos quieren imponer su moneda. Seguramente su moneda digital va a llegar antes incluso que lo que muchos hablan, el criptodólar. Seguramente el yuan digital va a llegar primero, y antes de que el yuan digital sea lanzado, pues seguramente tendrán que acabar con cualquier otra competencia que pueda pues incluso usarse para su propia desestabilización después de protestas que se vivieron hace 2 años. Tiene muchos toques geopolíticos lo que está haciendo los chinos, buscando prohibir el Bitcoin. Es una mala noticia si lo vemos desde ese punto de vista para el mundo blockchain, pero creo que también es una oportunidad para otros países, ¿no? O sea, es una oportunidad para que se pueda diversificar, que los mineros puedan llegar a otros países e instalarse. Y creo que esto que sucedió en China pues era de cierta forma predecible hasta cierto punto, porque el gobierno chino es el que controla de cierta forma la economía, aunque sea una economía de cierta forma de libre mercado. El gobierno chino tiene el control, al final de cuentas es así. Entonces, cuando esta situación llegara al punto en el que estamos ahorita, en el que el Bitcoin está cada vez siendo más utilizado, y ellos iban a tener esa competencia directa con su propia moneda, seguramente iban a hacer lo que están haciendo ahora, estimado. Entonces, es muy predecible viendo y conociendo cómo es el gobierno chino, y creo que pues, se cierra una puerta, pero se abre una oportunidad para otros países, estimado. Así es, estimado, justamente lo mencionas bien, era algo predecible del gobierno chino. El gobierno chino, pues al final, no se toca el corazón para prohibir cosas, está en su naturaleza de ellos, porque al final el gobierno siempre ha sido así, muy autoritario y demás, entonces no tiene problema con prohibir las cosas, pero justamente sí, incluso en las redes de Bitcoin se habla, estimado, de que el resto de los mineros del mundo van a ser los beneficiados, porque al final, como había un cierto acaparamiento de esta parte de los chinos, no dejaban que los demás mineros pues pudieran cobrar recompensas y demás, entonces esto de los desalentaba. Entonces, como los desalentaba, estaban ahí pues preocupados, ¿no? O sea, como que empezaban a no querer minar, porque no era negocio, porque los chinos siempre se daban la recompensa. Entonces, ahorita que el mercado está perdiendo al 60% más o menos de sus mineros, pues abren nuevas oportunidades de otros países, de otros mineros en otros lados, estar minando y llevarse las recompensas. Entonces, esto puede nuevamente eficientar la red con esta diversidad de mineros, pero también no es fácil suplantar a todos estos mineros, y que incluso los chinos pues están vendiendo ya sus equipos para minar los bitcoins
por kilo, estimado. O sea, eso también es importante. Si algún país cercano compra por kilo todas estas piezas, las arma y empieza a minar, pues puede hacer mucho negocio, porque al final le sale muy barato el equipo. Entonces, por ese lado, pueden beneficiarse los países cercanos para la minación de Bitcoin, estimado. Entonces, pues ahora sí que afectas a unos, pero puedes beneficiar a otros, siempre que estás buscando esa oportunidad. Sí, se habla de que algunos mineros se han mudado a algunos países de Asia Central, algunas repúblicas soviéticas tienen frontera con China, Kazajstán, Kazajistán y algunos países que están hacen frontera con China y que pudieron de cierta forma salir y continuar con su actividad, pero lo cierto es que ese acaparamiento que existía, pues seguramente va a beneficiar a muchos otros mineros a nivel mundial. Es un mercado de oportunidad, sí es un mercado de oportunidad para este sector, y que pudiera diversificarse y llegar a países incluso como Latinoamérica, por ejemplo como en México, que no hay una restricción para el minado de Bitcoin. Creo que no es un tema ni siquiera que esté en la agenda política nacional, ni en el Congreso, ni en algún otro punto de vista. Entonces, al menos México puede ser una oportunidad para venir y invertir o que vengan mineros a nuestro país y puedan aprovechar esta oportunidad. Pero otros países, como por ejemplo El Salvador, que jurídicamente está protegido el movimiento del Bitcoin y es una ley que prácticamente reconoce al Bitcoin como una moneda, sería el país idóneo, o sea, para evitar este tipo de restricciones que ya se han visto en otros países, pero por el consumo de energía eléctrica. País como El Salvador, que no creo que El Salvador vaya a restringir granjas de Bitcoin, pues les da mayor certidumbre jurídica. Estamos ya hablando de un mercado estimado, así como cuando las empresas buscan certidumbre en un país para invertir, pues creo que los mineros están en esa misma situación. ¿Qué país te ofrece certidumbre jurídica y certidumbre económica y seguridad para que puedas instalar pues, tu empresa de minado? Exactamente, mi estimado, ahí tienes toda la razón. La certidumbre jurídica que le puede entregar El Salvador a los mineros es muy, muy importante. O sea, es una parte fundamental, estimado. Entonces, El Salvador puede aprovechar esto. Ahora sí que generar una industria de mineros que al final pues van a estar trayendo divisas al país, porque van a minar bitcoins, que es legal, lo van a poder intercambiar en el mercado por dólares. Entonces es una forma en que El Salvador puede hacerse de dinero, y más que está dolarizado y que tiene aprobó los bitcoins y demás. Entonces puede ser un nuevo campo ahí en El Salvador. El Salvador a lo mejor necesitaría poner un subsidio a la electricidad o demás, ¿no? O sea, es algo que se tiene que ver, pero al final puede atraer mucha inversión. Sin embargo, pues el tema del Salvador todavía nos da mucho para hablar, para discutir, porque al final esta parte del Salvador, estimado, pues pidió apoyo al Banco Mundial para expandir la red de Bitcoin, para expandir la red a que llegara a todo el país en 3 meses, que todos pudieran acceder, y el Banco Mundial le dijo que no, porque justamente había una incertidumbre todavía legal de qué puede pasar, falta de transparencia al final de los recursos del Bitcoin, de dónde proviene, los que están comprando o transaccionando con él, y el impacto ambiental que tanto se ha dicho, así como que puede usarse el Salvador como un paraíso fiscal. Ese es otro problema que el Banco Mundial ve, y por eso decide por el momento no apoyarlo a El Salvador en esta distribución. Pero pues El Salvador pudiera buscar financiamiento o apoyo en otros lados, o sea, buscar a esta red de mineros de China y llevarlos a El Salvador, o sea, proponerles cambiar, que no vendan por kilo sus equipos, que se los lleven y ahí empiecen a minar y que ellos les pongan algún lugar y demás, y pues estos mineros chinos pues empiezan a ganar dinero de lo que producen. Entonces hay una infinidad de oportunidades para El Salvador por ser el pionero, por atreverse y demás, que pudieran traer este tipo de inversiones o otro tipo de inversiones, pero pudieran empezar a generar una economía a través del Bitcoin, algo que ningún otro país ha hecho. Sí, es un tema interesante. Creo que el presidente de El Salvador está haciendo estas gestiones para que esta ley Bitcoin empiece a tener efectos de
manera más rápida en cuanto a traer inversión. Queda claro que seguramente los próximos años el Producto Interno Bruto de El Salvador va a estar muy ligado a la cuestión del mundo blockchain, eso seguramente, y empresas de tecnología, algo que no lo hubiera pensado ni siquiera hace 6 meses, y ahora verlo así es un país ya que está prometiendo mucho, y viendo el tamaño del país geográficamente y la situación económico-política del país, que bueno, es increíble lo que está pasando y que es muy positivo. Empresas están llegando, en el caso de Bitso, por ejemplo, el unicornio mexicano de tecnología blockchain y exchange está llegando a El Salvador. Publicaban todavía el día de ayer en su página de Facebook, hablaban de que habían tenido una reunión con el presidente de El Salvador. Seguramente hay pláticas para que se instalen ahí. No lo sabemos todavía porque no es una información oficial, pero eso comentaron, que ya hay acercamientos con el gobierno de El Salvador, pero es por esto mismo que hablábamos, que hay certidumbre para que puedan ellos instalar la empresa ahí y que puedan tener certidumbre jurídica y que no puedan tener restricciones como lo que está viviéndose en China. Entonces es un área de oportunidad muy importante. El Banco Mundial seguramente no va a apoyar a El Salvador, seguramente no, porque pues bueno, forma parte del antisistema. O sea, la ley Bitcoin podríamos hablar que es la ley antisistema financiero mundial. Entonces así como El Salvador va a encontrar obstáculos como los del Banco Mundial, seguramente el Fondo Monetario Internacional en algún punto también se pueda endurecer en sus declaraciones para ello. También vamos a ver muchas empresas queriendo invertir allí, y seguramente pueda ser usado como una especie de paraíso fiscal de las criptomonedas, probablemente sí, pero ¿cuántos países no hay que son paraísos fiscales como tal? Y no pasa nada. Entonces pues mientras ayuda al desarrollo regional, creo que es muy bueno. Ya veremos en el futuro cuál es lo que se tenga que modificar, pero creo que por ahora es una noticia buena, a pesar de que los chinos restringen todo esto, de que puedan llegar inversiones a este país y puedan a lo mejor ser una alternativa a lo que China está dejando ir. Así es, estimado, concuerdo totalmente contigo. Sí, es una realidad que el Banco Mundial obviamente no va a apoyar a El Salvador, porque al final es su competencia directa. O sea, el control de los fondos del mundo, pues perdería ese control los del Banco Mundial. Por eso obviamente no lo van a apoyar, es totalmente lo contrario, pero puede servir como catapulta a El Salvador para crecer, para, como dices, desarrollar su Producto Interno Bruto a través de la tecnología blockchain, ir más allá. Al final es el pionero, es el que está abriendo el camino, y entonces si funciona, El Salvador se beneficia totalmente. Entonces creo que sí, ha hecho una buena apuesta El Salvador, necesita ejecutarla bien, pero creo que fue una decisión correcta lo que hicieron. Sí, estamos viendo lo que hablábamos hace unas semanas, que va a llegar tarde o temprano la inversión allí, va a llegar, está llegando, y no es cosa menor, O sea, por ejemplo, el caso de Bitso, que ya está acercándose al país a querer invertir, eso ya es una señal positiva. O sea, es una empresa que tiene mucho capital y que está buscando invertir. O sea, a ese nivel hablamos. O sea, una empresa que tiene creo que $2,000 millones de capitalización. O sea, si lo comparamos con una empresa de otro sector con ese nivel de capitalización de mercado, pues vemos que sería muy complicado que alguien se quiera invertir a El Salvador, o sea, con otro tipo de empresa, ¿no? Entonces, creo que no es una industria menor la que se puede mudar allí, se puede instalar allí, y creo que eso va a traer muchos beneficios. Estamos viendo un experimento que hablábamos hace unas semanas, como un experimento que podría comenzar a tener frutos muy pronto. Totalmente de acuerdo, estimado. Creo que El Salvador se va a beneficiar ampliamente de esta situación, va a ganar, o sea, de una forma u otra. Simplemente ya ganó en publicidad, ve todo lo que estábamos hablando de ellos. Simplemente, tú también lo decías, el paraíso fiscal al final no es un problema. Hay países declarados paraísos fiscales inmediatamente, y no se les castiga, hasta se les castiga un poco la inversión y más, pero al final los hay, y a lo mejor pues van a decir, es que acá no pagas nada, por lo menos pagas poquito en la transacción y demás, pero pues también al final se da una especulación a través del Bitcoin. O sea, creo que El Salvador toma un riesgo, pero un riesgo bueno, un riesgo que pudiera
ser importante, que pudiera desarrollar la economía del país, que es al final lo que debe de buscar el gobierno, desarrollar el país. Entonces creo que toma un riesgo bajo y que puede tener un impacto buenísimo, porque pues al final el riesgo, ¿cuál es? No funcionó, y regresamos al dólar que ya tenemos y listo, porque nunca lo eliminamos, simplemente coexistían juntos. Entonces El Salvador, le pongo palomita al riesgo que está tomando, y creo que va a ser fundamental. Sí, así es, estimado. Yo creo que nos va a dar más noticias al paso del tiempo. Va a seguir dando noticias al respecto de ello. Vamos a ver más anuncios. Seguramente no impactan en el mercado ahorita, pero va a llegar un punto en el que, como vayan llegando las empresas ahí, vayan aterrizando, seguramente va a existir, así como la noticia de China y el bloqueo afecta al mercado, estas noticias van a empezar a dar de qué hablar cuando empiece a darse certidumbre, estimado. Y muchos nos preguntan referente a el precio del Bitcoin en este periodo de tiempo. Y ya vimos que China pues dio este anuncio. ¿Crees que pueda existir algún otro similar que pueda darle un golpe fuerte nuevamente al mercado? Realmente no, estimado. O sea, el único país que ahorita pudiera golpear fuertemente al Bitcoin, yo creo que sería Estados Unidos. Pero en Estados Unidos se está viendo lo contrario, estimados. Estados Unidos está buscando cómo regularlo, qué traer, qué no. Es un poco ahí todavía la duda, pero al final no creo, estimado. O sea, yo creo que en ningún otro país ahorita tiene el impacto. A lo mejor El Salvador, que de repente dijera no, que siempre no lo voy a usar. A lo mejor sean los únicos dos países que veo con impacto para lastimarlo, pero realmente no le veo muchas posibilidades en el momento. Como te digo, Estados Unidos lo está discutiendo. El Salvador, pues no creo que ahorita exactamente diga ya no. Entonces no, estimado, realmente yo creo que ahorita obviamente sí hay que estar muy pendientes del precio, ver hacia dónde se dirige, porque estamos en una fase donde puede subir nuevamente muy fuerte y ganar dinero, o puede terminar por entrar en este mercado bajista como fue en el 2017. Ahorita lleva 50% abajo de sus máximos, pero pues pudiera llegar a ser hasta un 80%. O sea, eso es algo que hay que recordar, que el Bitcoin tiene ciclos de caída hasta del 80%. Entonces, así como podemos ganar, podemos perder, pues hay que estar muy atentos al precio, estar muy atentos a nuestra estrategia, estar muy atentos a lo que decidamos, para al final ver qué pasa, ¿no? Pero, o sea, cualquier dirección la puede tomar. Ninguno tenemos una bola de cristal para saber hacia dónde va, pero sí tenemos una estrategia en la cual sabemos hasta dónde podemos aguantar caídas y hasta dónde no. Esa es la única cuestión. Sí, importante que quienes nos escuchen, nos han preguntado, sepan esto, hasta dónde llega pues bueno, la estrategia que tienen, y pues bueno, que esto es un mercado sumamente especulativo. Con los datos que se tienen podemos decir esto, pero pues todo puede cambiar, todo puede pasar, como pasa en otros mercados, igual que en el mercado bursátil es igual. Pero pues bueno, en el entendido de que por ahora, hasta ahora, China ha dado el mayor golpe con estas notas, pero que muy difícilmente podamos ver, que no es imposible, porque puede pasar, pero es muy difícil que podamos ver otra restricción, esta prohibición de este tamaño, incluyendo porque todavía hay inversores institucionales en Estados Unidos que son tenedores de Bitcoin. Entonces va a ser muy complicado que el gobierno de Estados Unidos prohíba o haga esta prohibición en cuanto al mundo blockchain y específicamente el Bitcoin. Entonces, estar de cierta forma confiados, pero confiados más en la estrategia que cada uno tenga, estimado, de cómo resistir a lo mejor una bajada, que todavía pueden ser posibles. Nada está dicho, pero importante confiar en su estrategia y que con base en ello se tomen decisiones. Estimado, y justamente lo mencionabas, ¿no? O sea, esta parte de la estrategia, esa es la fundamental. Al final así pasa, o sea, es parte del ciclo. Hay que estar muy concentrados, o sea, tener una estrategia clara es lo que nos va a permitir tomar una decisión, y una decisión acorde a cada uno de nosotros. Por eso hay que conocernos bien para saber si estamos dispuestos a tomar estos riesgos o realmente no. Así es, estimado, pues llegamos a la parte final de nuestro programa, estimado, de Mundo Cripto, de este episodio más. Agradecerte como siempre que estés con nosotros,
y escucharnos por aquí la próxima semana y veremos qué nos depara el mundo blockchain, que tiene muchas noticias de repente muy estrepitosas, muy alarmantes, pero bueno, así es este mundo del blockchain y seguiremos por aquí comentándolo, estimado. Así es, estimado. Nada más para despedirme, BBVA Suiza ya permite a sus inversionistas de banca privada adquirir bitcoins a través de ellos, o sea, está siendo pionero en este sentido BBVA Suiza como una institución que permite, no da asesoría, simplemente permite que los compran o los vendan, pero pues vemos cómo todo el mundo está buscando la forma de entrar, y lo que dicen los inversionistas institucionales, pues todavía hay muchos fondos allá afuera que pueden entrar, y a pesar de las fuertes caídas, pues el Bitcoin se está manteniendo en sus niveles de inicio del año, entonces realmente no va a tener una pérdida desde inicio de año, o sea, va sobre cero. Entonces, para que veamos un poco en perspectiva cómo está y hacia dónde puede llegar, pero sin olvidar el riesgo que tiene implícito este activo. Así es, estimado. Hay opciones que se están abriendo nuevamente. Esperemos que esto sea también parte de una buena noticia, que poco a poco se vaya pues solidificando y que otros comiencen nuevamente a confiar en ello, y que seguramente dará de qué hablar en las próximas semanas, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros, estimado, y nos escuchamos por aquí en el podcast la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Siempre un gusto estar aquí. Hasta la próxima.